Listo, entonces vamos a ver, vamos a revisar su examen, ¿ok? Y vamos a ver qué tal qué le podemos modificar o qué tal se sintieron y esas cosas, ¿ok? Nos vamos a ver, les comparto. Bien, entonces a ver, vamos a irlo copiando. Fue en línea, entonces tenían varias opciones en algunas preguntas, en otras no, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ver, el primer problema. Pues eran 5 preguntas por problema. El primero decía, durante un proceso de soldadura con la atmósfera controlada, se usa argón puro como gas de plasma y una de mezcla de argón con hidrógeno como gas de protección, con condiciones tales que al final del proceso se tiene una mezcla de 95% argón y 5% de hidrógeno. Pues cuando ustedes están soldando, va a haber un gas para generar el plasma y va a haber a veces, si la soldadura lo amerita, pues va a haber un gas de cobertura. El gas de cobertura es un flujo de gas a los alrededores de lo que sería su plasma y en ese gas, o bueno, su objetivo es como proteger la soldadura del ambiente, ¿no? Que no esté presente ningún gas reactivo, sobre todo con lo que sería el metal a esa temperatura, porque puede reaccionar muy rápido. Entonces, lo que buscamos es que la soldadura esté libre de óxidos dentro de nuestras capacidades, ¿no? Esta mezcla de gases se capta para reciclarse. Entonces, tenemos esto. La mezcla gaseosa se enfría para su almacenamiento. Esto mediante un intercambiador de calor con el aire que entra al mismo a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. El intercambiador consiste mm, en dos tuberías donde ambas corrientes gaseosas permanecen aisladas y eso es muy importante, ¿no? No va a haber reacción química entre las dos, no va a haber interacción. Están aisladas, una entra por una tubería, la otra entra por otra y no se tocan. ¿No? En el proceso, los gases de soldadura entran al intercambiador a 1300 grados centígrados. El plasma, pues ya saben, va a estar sobre los 10.000 grados centígrados normalmente, a veces como 13.000, 14.000, que sería lo que va derritiendo el metal, pero se enfría relativamente rápido. O sea, esa temperatura sola la tienen los alrededores de lo que sería la región del plasma. Ya con la temperatura ambiente se reduce esa temperatura considerablemente y entonces a 1300 es a lo que lo vamos a captar, ¿no? El intercambiador se diseñó para que tanto el aire como la mezcla de argón con hidrógeno alcancen la temperatura de equilibrio, es decir, es suficientemente largo para que las dos alcancen una misma temperatura. El flujo de gases reciclados a la entrada del intercambiador es de 1 mol por minuto y el de aire es de 3 mol por minuto. Considere que no hay pérdidas de calor en el proceso y aquí nos dan algunas propiedades, ¿no? Sobre todo, aquí nos interesa el CPE de lo que serían los gases que están participando. La masa molar casi no, porque pues, no va a haber reacción química, son gases que están en su estado de agregación estándar, entonces su calor de formación estándar es cero. Ahí vienen los límites en los cuales es válida esta, este, esta propiedad, ¿ok? Esta expresión. Pues la pregunta era, ¿cuál de las siguientes definiciones del sistema es la adecuada para resolver el balance de energía y calcular la temperatura de equilibrio? El objetivo de la pregunta, bueno, eso no, eso es el que se busca, ¿no? Entonces, bueno, tenían cuatro opciones y ahorita vamos a ver por qué la opción uno era la correcta, ¿no? Entonces, lo primero es que nos dice que tenemos una soldadura en la cual va a estar el plasma, pero ese va a estar recubriendo con un gas y lo que nos interesa es que al final vamos a terminar con una mezcla 95% de argón, 5% de hidrógeno. Esa mezcla se recircula en el intercambiador a 1300 grados centígrados y vamos a enfriarla mediante una corriente de aire a 25. Entonces, no se van a tocar porque están aislados. El intercambiador son dos turbinas.
donde las corrientes permanecen aisladas. Entonces van a ir como separadas, ¿no? Lo que queremos es el intercambio térmico, no queremos que en la composición química, ¿por qué? Porque si le meto aire, pues a esto le voy a meter oxígeno. Ya no me va a servir de nada ese gas. Yo lo que quiero es que sea mayoritariamente argón para que lo podamos seguir usando. Y bueno, nos dicen los flujos, ¿no? 1 mol por minuto y 3 mol por minuto de aire. Uno de gases y 3 de aire. Y además sabemos que van a alcanzar la temperatura de equilibrio. Ujú. Y dice que no hay pérdidas de calor, ¿no? Hasta este punto. Pues bueno, tenemos que ir a nuestras definiciones y entonces revisamos cuál trae los datos que corresponden. Entonces, lo primero es que no va a haber cambio en la composición, ¿no? Los gases entran a esta composición, van a salir a la misma, el aire entra y va a salir a la misma. Entonces, en donde se ve que se mezclan, pues no, porque las tuberías están aisladas. Eso va a permanecer así tal cual. Luego tenemos el flujo, por ejemplo, este es de 1 mol por minuto de gases y 3 de aire. Como no se van a mezclar, pues esa cantidad se va a conservar, no cambia en nada, ¿no? Este está al revés, dice que son 3 de gases y uno de aire, entonces este ya está mal, este por aquí también está mal. ¿Qué más es importante? La temperatura, pues este entra a 1300 grados centígrados y el aire a 25 y ambos van a salir de temperatura de equilibrio. Entonces aquí está al revés, ¿no? Los gases entran a temperatura de equilibrio y salen a 1300, eso está mal, porque sería antes del intercambio térmico, ¿no? Entonces, la opción uno era la correcta. ¿De este tienen alguna duda? No, profe, de ese no. De ese no. Ok. Luego, el segundo problema decía que tenían que calcular el CP de una mezcla. Ujú. Entonces decía, estime el CP de los gases recirculados en calorías sobre mol Kelvin utilizando la definición del CP de mezcla. ¿Qué expresión de las siguientes es la adecuada? Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Pues teníamos que hacer uso de la definición del CP de una mezcla, ujú, que va a ser la suma de la fracción mol de cada componente multiplicado por el CP de ese componente. Ujú. Pues así obtendríamos el CP de una mezcla. En este caso en particular, el CP de mezcla es la multiplicación de la fracción de argón por el CP del argón más la fracción de hidrógeno por el CP del hidrógeno. ¿Ok? Nada más es una mezcla con dos componentes. Está argón e hidrógeno. Entonces lo único que tenían que hacer era multiplicar este CP que ya les doy aquí por la fracción. Y la fracción pues estaba fácil porque ya esta ya nos la habían dado en fracción volumen, que es igual a la fracción mol para los gases, ¿no? Entonces este es argón 95, hidrógeno 0,05 y entonces simplemente tenían que multiplicar. Y la expresión que les tenía que dar era esta. ¿Ok? ¿De alguna duda? ¿Cómo se tenía que hacer? ¿No? Muchos saben quién. Yo sí, pues, A ver, ¿cuál es la duda? dijo que era fracción del componente por su CP. Sí, sí. Ah, gracias, profe. Así, sí, les pongo la ecuación otra vez, esperen. Sí, creo que vamos a poner esta. Entonces, a ver, era esta de aquí. Que no nos verifico que estén viendo lo que tienen que estar viendo. No me salen. A ver otra vez. Ahí ya. Entonces, así, ¿no? El CP de una mezcla, pues es la fracción molar de esa mezcla por el CP de cada componente. En este caso es una mezcla de dos componentes, únicamente tiene argón e hidrógeno. Entonces sería 0,95 por el CP del argón más 0,05 por el CP del hidrógeno. ¿Ok? Eso depende mucho de las unidades en que les den el CP.
A veces la dan en gramo, en calorías sobre gramo Kelvin o joules sobre gramo Kelvin. En ese caso, pues sería la fracción masa la que tienen que multiplicar, pero bueno, aquí como está en mol, es fracción molar, que es como la trabajamos normalmente. Entonces, simplemente era que usaran esta ecuación y pues ya obtenían el valor adecuado, ¿no? Pregunta 3. ¿Qué expresión representa el flujo de calor sensible cedido por el intercambiador al aire desde su temperatura de entrada hasta la temperatura de equilibrio de la respuesta en calorías por minuto? Entonces, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero nos piden calor sensible desde el intercambiador al aire. ¿No? Entonces, si vemos cómo definimos el sistema, ujú, básicamente nos están pidiendo el calor sensible entre estas dos corrientes. Bueno, la opción es esta, ¿no? Desde su entrada hasta su salida. Entonces sabemos los límites de integración, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación del calor sensible. Ahora, nuevamente, pues no tenemos el CP que vamos a integrar, que es lo que necesitamos para el calor sensible. Entonces aquí la definición de calor sensible es esta, ¿no? Que es que el delta H sensible sería igual a el flujo molar, ajá, por la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del CP, que en este caso es del aire, diferencial de temperatura. ¿Ok? Pues tendrían que hacer esto. Ahora aquí el que no saben es el CP del aire. Pues para el CP del aire pueden también hacer uso de la definición del CP de mezcla. Entonces el CP del aire sería la fracción de oxígeno por el CP del oxígeno por la fracción de nitrógeno por el CP del nitrógeno. Ok, entonces así tendrían que hacerlo. De esa manera obtienen el CP del aire ya lo meten aquí en la integral, saben temperatura final, saben temperatura inicial, y ahora nos lo piden exactamente desde el intercambiador, lo que le da al aire. Entonces lo que queremos justamente es eso, es el calor que pierde el intercambiador. Entonces hay que ponerle un signo negativo. No queremos el que gana el aire, queremos el que pierde el intercambiador, necesitamos el signo contrario. Ujú. Y entonces de esa manera pues lo obtendríamos. ¿Tienen alguna duda de este? Pues la respuesta era este. Es lo que les da de primero tener el CP del aire, integrarlo. Aquí la temperatura final es la temperatura de equilibrio, entonces por eso les da una expresión que depende de la temperatura de equilibrio. La temperatura inicial son 25 grados centígrados, por eso tienen este valor. Ujú. Entonces, no sé, ¿alguna duda de esta parte? ¿Todo bien? Ninguna duda. Pues bueno, esa era la 3. Ahora la 4. Dice, ¿qué expresión representa el flujo de calor sensible ganado por el intercambiador a partir de los gases reciclados, desde su temperatura de entrada hasta su temperatura de equilibrio? Pues a ver, aquí es otra expresión para el calor sensible. Ujú. Pues si es calor sensible, pues es muy similar a esta, ¿no? Calor sensible. Entonces, en este caso es para los gases recirculados. Entonces vamos a ponerle gases. Mm, Aquí le vamos a cambiar.
En lugar de mezcla, vamos a ponerle gases. Para saber que es el mismo. Ujú. Entonces, notamos cuántos gases tenemos que tener. Aquí acuérdense que el flujo de aire es 3. Entonces, si necesitaban calcularlo, pues habría que multiplicarlo por 3. ¿Ok? Y no es número de moles, es flujo. Flujo, flujo. Entonces, bueno, aquí necesitamos eso mismo, el flujo de los gases. Va a ir por el CP de los gases desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. En este caso, la inicial es 1300, la final son menos, es la temperatura de equilibrio. Pero pues la expresión va a ser muy similar a la que teníamos para el aire, ¿no? Porque también estamos integrando un CP de mezcla. Gracias. En este caso, el que ya habíamos calculado aquí, simplemente pues tenemos que integrarlo. 1300 a 278 y así obtendríamos este calor sensible. La expresión es esta. ¿Alguna duda de eso? Dudas, dudas. ¿Todo bien? Ninguna duda, ok. Y ya finalmente la pregunta 5 era ¿cuál es la temperatura de equilibrio para alcanzar, que alcanzan ambas corrientes gaseosas a la salida del intercambiador? Entonces aquí vamos a llamarle calor sensible del aire. Y aquí va a ser el calor sensible de los gases. En este caso, no tenemos ninguna pérdidas de calor. Ujú. Estamos considerando que es adiabático. Ujú. No hay pérdidas de calor en el proceso. Así que lo que va a pasar es que básicamente las únicas fuentes de calor que vamos a considerar es el calor sensible del aire y el calor sensible de los gases, que como ya hemos visto para hacer el balance de energía térmica, su suma debe ser igual a cero. Entonces básicamente el calor que el aire está ganando más el calor que los gases están perdiendo va a ser igual con cero. Ahora, esta expresión, pues depende de la temperatura de equilibrio. Esta expresión depende de la temperatura de equilibrio. Van a llegar a una expresión que dependa de esa temperatura de equilibrio. Y lo único que tienen que hacerla es resolverla ya una vez que la tengan. Entonces ahí ya va a dar la temperatura 996.15 grados Kelvin. Ujú. Entonces la respuesta está en Kelvin. ¿Dudas del primer problema? No, profe, creo que no. Pues a ver, ese ya está. Segundo problema. Entonces dice, durante un proceso de colada continua horizontal del aluminio, el aluminio fundido pasa por un molde permanente enfriado por un ducto de cobre interior que transporta un flujo de agua líquida. Entonces es un molde enfriado con agua. El agua nunca va a tocar el aluminio. Ujú. ¿Por qué? Porque si dejamos que el agua toque el aluminio sale despedido. Entonces nunca deben dejar caer metal fundido sobre un líquido a menor temperatura, en este caso agua. Eso es una regla de seguridad porque el metal fundido va a salir proyectado. De hecho, tienen que tener también cuidado de que los moldes no estén muy húmedos para que no les aviente el metal, ¿no? El agua, por otro lado, sí podría llegar a caer sobre el metal fundido porque lo que va a pasar es que se va a evaporar
es menos peligroso, tampoco es recomendable, lo mejor es que no pase, pero así como la regla es que él sobre ella sí puede ir, pero ella sobre él no, ¿ok? Entonces el metal sobre el agua no puede ir, pero el agua sobre el metal sí. Bueno, entonces en este caso no se tocan, el molde lleva un ducto de cobre, adentro del ducto de cobre va pasando el agua, hay que tener cuidado de que nunca se detenga el flujo de agua porque no queremos que se funda el cobre, que se caliente mucho y se funda y entonces haga que se le haga un agujero. En este caso la temperatura de fusión del cobre es mayor que la del aluminio y pensarían que no se va a fundir, pero el aluminio lo va a disolver y le va a terminar haciendo un hoyito. Entonces sí tienen que tener cuidado en esa parte. Bueno, el aluminio entra al ducto a 80 grados centígrados por sobre su temperatura de fusión y debe salir a 30 grados por debajo de su temperatura de fusión, ¿no? Lo que queremos es solidificarlo. Entonces entra a 80 por arriba. ¿Cuál es su temperatura de fusión? 660. Entonces, ¿a qué temperatura va a entrar? A 740 y debe salir 30 por debajo, o sea, va a salir a 630, todavía va a estar muy caliente, va a ser muy maleable todavía. Por otra parte, el agua debe entrar a 25 y salir a 27.5, entonces es un flujo alto de agua para que no gane mucha temperatura y se esté recirculando, ¿no? Se procesa un flujo másico de medio kilogramo de aluminio cada minuto de proceso y se considera que es un proceso adiabático, ¿no? Nuevamente no va a haber pérdidas de calor. Aquí tenemos el CP del aluminio sólido, líquido y del agua líquida y gaseosa, ¿no? La de la gaseosa no la vamos a usar, ¿por qué? Porque no alcanzamos temperatura de ebullición. Entonces está aquí para pues, confundirlos un poquillo, ¿no? Tenemos una densidad, eso está bien. Y pues tenemos las blandas de fusión del aluminio y de ebullición del agua. La que nos interesa es esta, porque si hay un cambio de fase, o sea, se está entrando líquido, va a salir sólido. Ahora, la primera pregunta, de acuerdo al texto del problema y tomando en cuenta la ley de Hess, ¿qué esquema de los presentados debajo no representa el balance de energía para el cálculo planteado? Y eso es importante cómo está formulado, ¿no? Nos están preguntando cuál no es posible para el cálculo que queremos hacer. Pues lo que queremos hacer es básicamente que entre aluminio fundido a 740 y salga, y también agua líquida a 25 y obtengamos el aluminio sólido a 630 y el agua un poquito más caliente, 27.5, sabiendo que es adiabático. Entonces vamos a ver nuestros planteamientos. Entonces, este primer planteamiento está entrando agua líquida a 25 y aluminio líquido a 740. ¿A qué queremos llegar? Agua líquida a 27.5 y aluminio sólido a 630. Entonces nos dice que con un primer calor podemos enfriar el aluminio y con un segundo calor calentamos el agua. ¿Ok? Entonces pues sí se puede, es válido. Está cumpliendo con lo que estamos esperando. Está este otro que tenemos el agua a 25 y el aluminio a 740, entonces son las mismas condiciones que sí están bien. Llegamos al agua a 27.5 y el aluminio a 630. Pues nuevamente pues podemos tomar un primer calor para enfriar el aluminio hasta 25 grados centígrados. De 25 lo calentamos a 630, es decir, agregamos un paso aquí, que es enfriarlo un poquito más y luego considerar el calentamiento y al final pues calentamos el agua. Es igualmente válido, estamos agregando este enfriamiento hasta la temperatura ambiente y ya de los ejercicios pues vieron que yo prefiero este planteamiento porque obtengo esta información, ¿no? Que es el calor remanente que va a tener el aluminio, en esta lo pierdo, simplemente pues estoy sabiendo cuánto pierde en ese pedacito, pero no sé cuál es la magnitud total, ¿no? De esa pérdida. Después está esta opción 3, en el cual nuevamente partimos correctamente del estado inicial, llegamos al estado final correcto, y en este caso pues calentamos primero el agua, enfriamos el aluminio a 25 y luego lo calentamos. Entonces vean que es lo mismo, nada más que el orden cambia un poquito, pero sí se llega de este estado inicial a este estado final.
Y finalmente en la cuarta opción, lo que tenemos es que entra agua a 27.5 y aluminio a 740 y va a terminar en 25 y 630. Entonces aquí ya está mal, ¿por qué? Porque no partimos de este estado. Partimos de que el agua va a estar a 25, no a 27.5. Entonces el estado inicial es incorrecto. Pues a pesar de que el balance está planteado bien para llegar a este estado final, pues no es correcto, ¿no? No lo vamos a tomar de esa manera. ¿Tus dudas del planteamiento de la ley de Hess? ¿Cómo plantear un balance? No, perfecto. No, Ok. Entonces, bueno, aquí el que no estaba bien y por lo tanto era la opción correcta de la pregunta, porque nos preguntaban eso, ¿cuál no está bien? Pues era esta opción, ¿no? Donde están mal el estado inicial y el estado final. Luego dice, ¿cuál es el calor que se requiere absorber el proceso de colada continua del aluminio? Considere el enfriamiento desde 80 grados sobre esa temperatura de fusión hasta 30 por debajo de la misma. Entonces aquí ya les di como un acotamiento, que simplemente absorban esta integral, ¿no? Que no lo lleven a 25, sino que consideren esta. ¿Por qué? Porque de la otra manera, pues no les va a salir, ¿no? Entonces, bueno, desde 80 hasta 30, ¿no? ¿Cuál es el calor que requiere absorber el proceso de colada continua del aluminio? Entonces, en ese caso, pues el calor, vamos a ponerle 8, basándonos en este esquema, que sería este, ¿no? Este calor, desde 740 hasta 630. Entonces, aquí hay varias cuestiones que hay que considerar, ¿no? Estamos partiendo de aluminio líquido a 740. Y yo lo voy a llevar a sólido a 630. Entonces, ¿qué calores debería considerar? Pues primero hay un calor sensible, ¿verdad? Ese aluminio primero pierde temperatura. Entonces va a ser desde 740 más 273.15 para que nos dé, hasta la temperatura de fusión, que son 660.15, ¿no? Y en este caso, este calor va a corresponder al CP del aluminio, pero líquido, diferencial de temperatura. Una vez que alcanza los 660 ya no puede bajar más la temperatura. Bueno, en condiciones normales. Sí puede llegar a bajar un poquito más por la nucleación y condiciones termodinámicas, pero si hay una buena nucleación y está más o menos bien el enfriamiento, no van a ver un subenfriamiento, no van a ver que llega a 660 y se mantiene. Entonces, ese luego tenemos que sumarle, una vez que llega a 660, una lambda de fusión, ¿no? Una lambda de fusión del aluminio, pero en este caso está solidificando, entonces es negativa, ¿no? Porque queremos solidificar. Luego, tenemos que sumarle el CP del sólido, ¿no? Porque ya que terminó de solidificarse, va a partir de 660 y va a llegar hasta 630 grados centígrados, ¿no? El CP del aluminio sólido, diferencial de temperatura. Y todo esto va a ir multiplicado por menos el flujo molar de la... Ay, se fue. El flujo molar del aluminio, ¿no? Negativo. Y eso debería darles este valor. ¿Ok? Esto va a ser negativo porque el límite superior es más grande que el inferior. Este es negativo, pero con este negativo se hace positivo. ¿Ok? Pues de ahí alguna duda de lo que tenían que hacer.
No, profe. ¿Todo claro? Ok. Luego dice, ¿cuál es el flujo de calor que el proceso disipa a través del flujo de agua? De la respuesta en calorías por mol, es decir, en función del flujo molar de agua. ¿A qué se refiere eso? Pues que tienen que calcular el otro calor, H2, pero no conocen el flujo de agua. Ujú. No viene en ninguna parte del texto, viene el del aluminio, viene el flujo másico, para convertirlo en molar, pues usan la masa molar, y de esa manera pues podrían calcularlo, este valor como tal, pero para el agua pues no tenemos ese dato, ¿no? Entonces va a ser el negativo del flujo de agua. Ujú. Y en este caso todo el calor es sensible, no va a haber cambio de fase. Entonces simplemente va multiplicado por la integral desde 25 menos 273,5 punto 15 para que esté en Kelvin, hasta 27,5 del CP del agua líquida. Aquí no es tan importante, no va a haber cambio de fase, pero lo dejamos así. Diferencial de temperatura. Entonces lo que nos estaba pidiendo pues era cuánto valía esta integral, ¿no? No sabemos este todavía, hasta este punto. Entonces quedaría de esa manera. Ujú. ¿De eso alguna duda? No, profe. Pues lo que queríamos saber era esto. ¿Esto cuánto valía? Porque estaba dentro del corchete, en función del flujo de... A ver, pregunta 4. ¿Cuál es el flujo volumínico de agua bajo estas condiciones de proceso adiabático? Es de la respuesta en centímetros cúbicos por minuto. Entonces ahí ya está, ¿no? Entonces aquí pues teníamos que básicamente sumar la suma de los calores. Aquí no hay depende de cuál planteamiento hayan usado. Como yo les había pedido este calor, pues yo creo que usaron este. Entonces había en H1 y H2, la suma de los dos es igual a cero. Entonces simplemente pues tenían que hacer el balance, ¿no? Entonces H1 más H2 igual con cero. De H1 sabían todo. De H2 no sabían solo el flujo de agua. Este valor de aquí sí lo pueden saber porque saben los límites de integración y saben el CP. Entonces aquí lo que necesitábamos calcular era este. O sea, la suma de este más este. Y les digo, sabían todo menos esto. Entonces, pues lo único que tenían que hacer era despejar este y ya lo conocían. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Y entonces la pregunta 5 pues era muy similar, ¿no? Nada más que en este caso, si hubiera pérdidas de calor, los alrededores de 7000 calorías por minuto, ¿cuál es el flujo volumínico? Pues nuevamente, pues va a ser muy similar, pero en este caso le vamos a poner las pérdidas. Ujú. Pues aquí le tenían que restar, o bueno, menos 7000 calorías por minuto, como son pérdidas van negativas. Y ya otra vez despejaron el flujo de agua y lo sacaban. Nos da un poquito más bajo, ¿por qué? Porque si hay pérdidas de calor, pues es calor que se va a los alrededores. Entonces, con menos flujo de agua, pues vamos a alcanzar la misma temperatura. Solo es eso. Hasta aquí dudas de esta parte, de este segundo problema.
Ok. Entonces vamos a ver el último problema. Entonces dice, se lleva a cabo la calcinación de carbonato de magnesio, ¿no?, a óxido de magnesio en un horno de lecho fluidizado. Este tiene un quemador en su base que utiliza como combustible gas natural a 25 grados centígrados. Tiene su composición. Y que utiliza aire precalentado a 350 grados centígrados para la combustión. Se alimentan 10 moles por minuto de gas natural con un exceso de aire del 25%. Las reacciones de combustión son las siguientes. Entonces tenemos esta primera reacción y tenemos esta segunda reacción, ¿no? En la parte superior del horno se alimenta carbonato de magnesio a 25 grados centígrados que se calcina a partir de la siguiente reacción. Ahí está, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es convirtiendo el carbonato a óxido mediante calor, calcinándolo. El horno se encuentra a 650 grados centígrados. Por la parte baja del horno se extrae el óxido de magnesio y en la parte superior se extraen los gases de combustión. El aire sin reaccionar y el dióxido de carbono producto de la calcinación. Estos gases junto con una resistencia eléctrica sirven para precalentar el aire que se alimenta al quemador mediante un intercambiador de calor al que se ingresa aire inicialmente a 25 grados centígrados. Las pérdidas de calor son de 2600 kilojoules por minuto en el horno de calcinación, y 1800 kilojoules por minuto en el intercambiador de calor, este de acá. El esquema es el que se muestra a continuación y vienen varios datos, ¿no? De las especies que participan, ¿no? Va a haber combustión de estos dos, se va a calcinar para generar el óxido y pues tenemos los gases, ¿no? El aire que usamos para la combustión y los productos de la combustión. Ahí está. Pues básicamente lo que hacemos es meter partículas de este carbonato de magnesio. El horno de lecho fluidizado lo que hace es que mediante una corriente gaseosa en el fondo, que en este caso son los gases producto de la combustión, que van a estar calientes, suspende las partículas dentro de ese lecho, ¿no? Entonces lo que estamos generando, pues son partículas que están flotando. Por eso le dicen lecho fluidizado. Son estas partículas están flotando con un fluido y eso que nos ayuda a que, como están totalmente rodeadas del gas que estamos usando para la reacción, pues es más fácil que se lleve a cabo. ¿Qué más? Y bueno, ya y además como tiene más área expuesta, pues van a hacer que la reacción sea más eficiente en caso de que necesitemos una reacción. Y bueno, en general eso es una buena manera de hacer reacciones gas sólido. Entonces esas partículas salen por acá en forma de óxido. Ya una vez que termina la reacción, el óxido de magnesio se saca, el carbonato pues sigue flotando por ahí reaccionando, ¿no? Los gases de combustión pues se van a usar para precalentar el gas que alimenta el quemador. Entonces esos gases se mandan al intercambiador y el aire se precalienta antes de volver a entrar al quemador. Ujú. Y ahí está. Entonces ese era el problema. Primero nos pregunta, ¿cuál es el flujo molar de aire que se alimenta al quemador? Al quemador del horno de lecho fluidizado, considere el exceso de 25% de la respuesta en mol por minuto. Desde aquí, pues no necesitaban hacer balance de energía térmica, simplemente lo que tenían que hacer era considerar las dos reacciones de combustión, ujú, para obtener los términos fuente. Entonces estaban el término fuente de oxígeno de la reacción 1. No está muy fácil. No es, ¿no? En una fuente de oxígeno en la reacción 1. ¿No? Estaban ese y necesitaban el de la reacción 2. ¿A partir de dónde la podían calcular? O sea, a partir de que se está llevando en su totalidad la reacción de combustión. Entonces, si sabemos cuánto se alimenta, ¿no?,
Sabemos su composición, sabemos cuánto va a tener de CH4, cuánto de metano y de etano. Ujú. Entonces podemos calcular cuánto aire necesitamos. Combustible, gas natural. Se alimentan 10 moles por minuto de gas natural. Entonces, a ver, sabemos cuánto gas natural teníamos. 10 mol por minuto. Mol de gas natural, vamos a poner. Aquí también eran 10 mol por minuto. También de gas natural. ¿Cómo es el término fuente del oxígeno? Negativo. Es un reactivo. Entonces, esto lo multiplicamos primero por un factor de conversión para convertirlo en la especie que queremos, a partir de la cual queremos empezar a trabajar. Y ese factor de conversión va a ser que cada 100 mol de gas natural, pues va a ser igual a el número de moles específicos de la composición, ¿no? Entonces dice que es 92% metano y 5% etano. Entonces va a ser 92 moles serían de metano y 5 de etano. Verifico 92 y 5. Pues 92 mol van a ser CH4 y 5 mol C2H. Ahí está. Entonces ya para sacarlo, pues usamos estequiometría, ¿no? Esto ya está en moles, pues no va a haber ningún problema. Entonces sabemos que cada mol metano reacciona con 2 mol de oxígeno y sabemos que cada mol de etano reacciona con 3,5 mol. Entonces ya tendríamos los dos términos fuente. Ujú. Y lo que queremos saber nosotros es cuál sería el flujo de aire. Entonces vamos a poner el flujo molar de aire en la entrada, que no haya problema, pues va a ser igual a lo que requerimos, ¿no? Entonces va a depender de estos dos flujos, que sería el requerido de oxígeno. Entonces vamos a calcularlo a partir de eso. Entonces va a ser, estos dos son negativos, ¿no? Entonces va a ser menos la suma de los dos, que va a ser el oxígeno requerido. Y eso, como este es el oxígeno requerido, pues tenemos que multiplicarlo por el exceso primero, ¿no? Entonces, de cada 100 mol de oxígeno requerido, nosotros vamos a tener un 25% de exceso, ¿no? Va a ser un 125 mol de oxígeno. Total, ¿vale? Vamos a ponerle total y le vamos a poner requerido. Y como queremos flujo de aire y no de oxígeno, pues simplemente tenemos que considerar la composición química. Que es que 21 mol de oxígeno, tal, vamos a dejarle, vienen por cada 100 mol de aire. Eso es con la composición química. Y ya con eso obtendríamos los moles de aire por minuto, ¿no? Y ya quedaría, les da esto, 120. ¿Dudas hasta aquí?
¿Ok? Bueno, entonces luego viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el calor que entra al horno de leche fluidizado debido a la combustión? Considere ambas reacciones de combustión con los calores de formación estándar. Entonces, otra vez, va a ser a temperatura ambiente o a calor estándar y son las dos reacciones. Entonces, para el calor de reacción tenemos que considerar el término fuente, ¿no? Este, apropiado. En este caso, pues los términos fuente serían el del metano y el del etano. Eso sí hay que considerarlo para saber el flujo que va a reaccionar, ¿no? Entonces va a ser el del CH4 y el del C2H6, ¿no? Pues acuérdense que les dije que eso era importante porque el calor de reacción muchas veces no lo calculan adecuadamente porque no consideran el flujo molar total que reacciona. Entonces, en este caso tendrían que partir de esto, ¿no? De los términos fuente apropiados. Y luego el calor de reacción, pues ya es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Que sería, vamos a ponerle el delta H de reacción, es igual a, vamos a ponerle reacción uno primero. Reacción uno va a ser igual a la suma de productos más los reactivos, ¿no? Menos los reactivos, ¿no? Entonces va a ser el calor de formación estándar, ponerle dos, ¿no? De formación estándar. Entonces van los productos, iría primero el del vapor de agua, más el del CO2. Y aquí van multiplicando por su coeficiente estequiométrico. Ujú. Entonces, serían 2 y uno, ujú, menos el de formación del tano, sería uno. Podríamos poner el del oxígeno, pero el oxígeno es cero en condiciones estándar y eso iría multiplicado por el total de reacción, ¿no? Que en este caso es esto. Y le ponemos un negativo. Ujú. Y para la reacción 2 pues sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos el que entra, por eso le pusimos el negativo. ¿Sale? No queremos cuánto libera la reacción, sino cuánto entra a lo que sería nuestro sistema. Aquí me faltó un corchete, porque es todo esto. El calor de reacción es todo esto. Aquí va multiplicado otra vez, da los mismos productos, nada más que aquí son 3 de agua y 2 de CO2. Y aquí es C2H6. Y lo que yo les preguntaba es cuánto daba la suma. Y ya está. ¿Ok? ¿Dudas de este? Bueno, ese era calor de reacción. Luego
Decía, se realizó un balance de energía térmica sobre el horno de lecho fluidizado, lanzando los siguientes resultados. No se preocupe por lo que representa cada color. Se sabe que H3 es el calor que se aprovecha en el horno del lecho fluidizado para producir óxido de magnesio. ¿Qué porcentaje del calor total de salida representa? Entonces H3, este de aquí, es el calor que aprovecha para producir el óxido de magnesio. Entonces simplemente lo que les preguntaba era ¿cuánto valía en porcentaje H3? Pues nada más habría que H3 dividirlo entre la suma de los calores de salida. Entonces los calores de salida son los negativos. Sería H3 más H4, 1, más H4, 2, más H5, más H. Ahorita no se preocupen por qué es cada calor. Simplemente pues será de esa manera, ¿no? La suma de todas las salidas y H3 entonces. 28.39. Y era nada más para que se acordaran cómo era que se sacaban los porcentajes en el diagrama de Sankey, que es lo que viene acá afuera. De hecho, si ven H2, es este mismo. Pues el calor de las dos reacciones, aquí lo puse aquí, es la entrada de calor 2. Ujú. Y luego ya decía, pregunta 4, se realizaba un balance de energía térmica sobre el horno de lecho fluidizado, lanzando los siguientes resultados. Ujú. Se sabe que HL son las pérdidas de calor, qué porcentaje de calor total de salida representa. Pues es lo mismo que viene acá abajo, de hecho viene la misma tabla, exactamente. Nada más que aquí nos preguntan las pérdidas de calor y las pérdidas de calor pues simplemente sería que en lugar de H3 le pusieran HL, ¿no? Sigue siendo la salida el negativo. Ahí está, y ese les daría 28.5. Ah, bueno, y por 100, no olvido, 100%, que lo queremos porcentual, aquí arriba también. 28% de eficiencia energética y 28% de pérdida de calor. Un poquito más de eficiencia, 28.4 casi. Y ya finalmente se realizó un balance de energía térmica, lanzando los siguientes resultados. Aquí está. A partir de los datos, ¿cuál de los siguientes esquemas representa mejor el diagrama de Sankey? Y aquí ya nada más era que identificara, ¿no? Ya les había dicho que H3 y HL pues son más o menos 28. Pues a partir de eso, pues ya podían ver que más o menos medían lo mismo, ¿no? Ahora, una cosa importante, si se acuerdan, es que en el diagrama de Sankey cada flecha debe ser más o menos del tamaño del flujo de calor. En este caso, H2 es mucho mayor a H1. Entonces, H2 debe ser más grande que H1. Y los dos son las únicas entradas porque son los únicos positivos. Entonces, H2 y H1, está bien, están entrando los dos. H1 mucho más pequeño que H2. De hecho, aquí está mal, ¿no? Están al revés. H1 es el pequeño y H2 es el grande. Entonces, este está mal. En este tienen el mismo tamaño, eso también está mal. La flecha tiene que ser proporcional al tamaño del flujo de calor. Y en este tiene tres entradas, también está mal, nada más hay dos. Entonces sería este de aquí. Ahora H3, H4, H5 y HL, pues son las salidas. Entonces hay que revisar que estén de este lado. Ujú. Entonces aquí hay solo tres salidas, este está mal. Aquí hay cuatro, el H4 está sumado. Ujú. Entonces de estos miden lo mismo todas las salidas y eso no es cierto. Sí hay diferencia. Y bueno, de este habíamos visto que H3 mide casi lo mismo que HL, que son 28%, y aquí H3 es mucho, muy chiquitito, y HL pues sí mide 28, ¿no? Entonces está mal este.
Pues el correcto, la mejor representación de mi proceso, pues es esta. Si querían trazarlo, pues simplemente pues multiplican, o bueno, sacan el calor porcentual, entonces ya pueden sacar qué calor corresponde cada entrada, qué calor corresponde cada salida, y pues ya lo pueden trazar, ¿no? Y pues ya está, ese sería el tercer problema. ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas del examen? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo lo sintieron? ¿Algo que no hayamos visto? Disculpa, profe, creo que ese apunte nos lo va a mandar. ¿Sería posible que qué? Si ese apunte nos lo va a mandar Este aquí. No, les voy a pedir que lo hagan ustedes. como una corrección. Ajá, les voy a dejar que lo corrijan, sí, porque no les fue muy bien. Pues ahorita ya vieron cómo se hace, ¿no? Lo que les voy a mandar, pues son los enunciados. Ujú. No les voy a mandar opciones, o sea, van a tener que trazar esto, pues van a tener que sacarlo, ¿no? Pero sí les voy a mandar esto para que hagan una corrección del examen y me la regresen por equipo. Les había dado chance también de que hicieran la del departamental. Esa se las había pedido para el 27, la del departamental. Entonces esta yo creo que para el 4 de mayo, ¿ok? Para que lo tengan en mente. Entonces ese día pues me entregan esta corrección. Entonces sí les voy a mandar, hagan el apunte ustedes. Van a tener de todas maneras el video subido, entonces para que si tienen duda de cuánto debería darles, si les da lo mismo o les da muy diferente, pues ahí lo pueden checar un poquito, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo del examen? ¿Algo que no viéramos? ¿Estaba muy difícil? ¿Muy largo? ¿Confuso en la redacción? ¿Qué les falló? Pues eso es lo que siempre los hacemos con usted y luego ya solitos, pues sí nos cuesta un poco más de trabajo. Es un poquito de práctica, ¿no? O sea, la verdad es que solo es que hagan un poquito más de ejemplos. Tienen que ir haciendo sus tareas. La tarea pasada, pues no, casi no le hicieron. Ahorita tienen una activa, pues hay que hacerla. Es cuestión de práctica, sobre todo. Eh, También los nervios son importantes que aprendan a controlarlos. Cuando tengan nervios de un examen, intenten respirar profundo. No les va a pasar nada. El examen es solo una prueba más, ¿no? Un ejercicio más. No, no, no pasa nada. Intenten relajarse. Respiren profundo. Prepárense. Entre más preparados vayan al examen, menos nervios van a tener. Ahora yo estuve conectado las 3 horas, pero nadie entró a preguntar nada, entonces también eso. Entonces, si tenían dudas, pues también pudieron haber preguntado. A lo mejor no les respondo el examen, ¿no? Pero pues dicen, ay, profesor, aquí es solo el calor sensible, pues sí, les puedo decir, ¿no? Que sí, solo es el calor sensible, ¿no?
Entonces intenten hacer la corrección. Yo no debería costarles mucho trabajo. Como ven, son problemas muy, o sea, son preguntas muy como específicas, ¿no? Para nada más apliquen lo que tengan que aplicar y vean lo que tengan. Bueno, eh, no sé, ¿algún comentario, alguna duda, algo del departamental, cómo van? ¿Tienen alguna duda? Ya lo empezaron a hacer. Intenten hacerlo también, es una buena práctica. ¿Sale? Eh, pues si no hay dudas, yo creo que nos vemos la próxima clase, ¿ok, muchachos? Ok, Y prof. pues ya es cuestión, ya la otra clase empezamos a ver la unidad 5. Le subí la clase con la ecuación de Bernoulli. a ya no les comenté, pero sí ya está eh, disponible, ujú, para que la revisen. ¿Y qué más? Creo que nada más. No les he calificado sus apuntes. Si alguien me lo entregó un día después, no pasa nada. Pues por un día no va a pasar nada. No se preocupen. ¿Qué más? Entonces eso se los califico y se los mando. Yo no sé si hoy o el miércoles, no sé si mañana o el miércoles les mando calificación de sus tareas. Les voy a mandar el examen para que lo intenten reponer. Ujú. Entonces, resuélvanlo. Les digo, va a ser para dentro de 15 días. Para la siguiente semana es el departamental que les mande los problemas. Eh, y creo que nada más, ¿no? ¿Tenemos algo más pendiente? ¿Algo que les deba? ¿Calificación de algo? No, ¿verdad? Con nuestros apuntes se refieren a las fotografías, A ver, otra vez, ¿no? que si cuando dice que nos califican lo de los apuntes se refiere a las infografías. Calificación, sí, algo que les deba. Nada más los pósters, ¿verdad? Les debo ahorita. Lo Ujú. demás sí tenemos todo calificación, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, ¿quién falta de lista? Rivero y Rosas. Ok. Rivero y Rosas. Ok. ¿Alguien más? Tarde. Soto. Muy amable. Ok, excelente. Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase, muchachos. Ahorita les mando el apunte, bueno, les mando el examen. Les digo, no va a venir las opciones ni las respuestas, pero para que lo respondan ustedes y pues que repongamos un poquito esa calificación que no les fue muy bien, ¿sale? Pues nos vemos la próxima clase. Gracias, pues. Me ha hecho llegar, Gracias, profe. Hasta luego. no pasa nada. Mm.